¿Qué tal amigos de esta red social? Es el Padre Juan Carlos Díaz. Hemos estado haciendo durante todos estos videos un esfuerzo por pensar la realidad como ella es. Aquí no intento hacer nada ideológico, no intento inclinar la balanza hacia ningún concepto, sino hacer una descripción que nos permita conocer qué es lo que estamos viviendo y por qué lo estamos viviendo. Es una mirada al mundo que nos es contemporáneo. Quisiera hablarles de un tema que me parece importante porque toca con la cultura popular de una manera muy profunda, que son los corridos tumbados. Y yo he llamado a este video subdesarrollo y postureo. Desde la Revolución Mexicana, estamos hablando al año 1910, los corridos se convirtieron en un género musical que recogía las hazañas de aquellos guerrilleros y de aquellos caudillos de los pueblos que se enfrentaban entre ellos por el dominio político de la República y por expulsar de su territorio lo que fallidamente se había concebido como un imperio. No vamos a entrar en la historia mexicana porque tampoco la manejo muy bien. Pero miren cómo los corridos se convirtieron luego en un género musical muy valioso que después trajeron nuestros abuelos y nuestras abuelas a nuestras casas y los pusieron a sonar en los primeros tocadiscos y gramófonos de aquella época. Las canciones de Pepe Aguilar, por decir algo, por hablar de alguno en particular, eran verdaderas historias que iban narrando las experiencias de personas ya comunes y corrientes, de hombres tal vez sin mucho nombre y de personas muy anónimas. Esos corridos de los años 50, que se volvieron tan famosos y que luego todavía seguimos escuchando en algunas fiestas populares y en las verbenas, luego pasaron en los años 80 con un movimiento que se llamaba la música norteña, que era aquella que empezaban a componer los grupos musicales chicanos, es decir, mexicanos nacidos arriba del río Bravo, en la frontera entre México y los Estados Unidos. En los años 80 hubo un reverdecer de esos corridos, pero al margen de la ley, es decir, cantar las canciones de aquellos que exportaban la marihuana y la droga a los Estados Unidos. Esas canciones norteñas recogen las hazañas, recogen los estilos de vida de unos hombres enfrentados a la ley y de una sociedad muy perniciosamente atravesada por el narcotráfico, como ha sido la sociedad mexicana. Si nos atenemos al escrito de un escritor italiano cuyo libro se llama 000. Si nos atenemos a la lectura de este libro que se llama así, 000, el autor nos pone en consonancia con que en realidad el narcotráfico existió incluso desde la guerra de la secesión en los Estados Unidos, de la guerra entre los estados del norte y los estados del sur, de la guerra entre los mexicanos y los norteamericanos, los americanos. Ellos ya tenían un narcotráfico con el opio, la amapola, porque para los americanos era muy importante que los mexicanos sembraran la amapola en sus territorios para ellos procesarla y convertirla en el opio, porque ellos decían, es muy triste ver cómo los soldados de la guerra de secesión o cómo los soldados de la guerra con México gritaban de dolor en los campamentos. Era mejor drogarlos que verlos morir gritando o escucharlos gritar porque desmoralizaban la tropa. Palabras más, palabras menos, el narcotráfico siempre ha existido en esa frontera. Unos porque lo producen, otros porque lo consumen. Pero ¿qué estamos viendo en este momento? Que esos corridos de los años 80, que eran de los chicanos, que nosotros decíamos en esa época, ya no se dice
de esa manera, habrá otra expresión. De repente se encuentran con que había que poner un elemento propio de la cultura popular. Y esa idea se le ocurrió a unos muchachos muy jóvenes mexicanos. Estoy hablando de Natanael Cano, estoy hablando de Peso Pluma, estoy hablando incluso de cantantes que no necesariamente eran de ese ritmo, como Bad Bunny, en donde ellos dijeron, vamos a ponerle un poco de hip hop y un poco de rap a esto que nosotros queremos cantar. Y entonces empieza lo que se llama el postureo. Esas canciones empezaron entonces a mostrar que estos muchachos que estaban metidos en el negocio del narcotráfico, ya que fueran simplemente empleados de segundo orden o de segunda categoría, se iban enriqueciendo con el dinero venido de los alijos de la droga enviados a los Estados Unidos. Hago un pequeño paréntesis porque nosotros tuvimos también un narcotráfico muy fuerte en los años 90, pero que no era igual de ninguna manera al narcotráfico establecido en México. México tuvo un narcotráfico muy fuerte desde el principio porque siempre encontraron la facilidad para que su droga llegara a los Estados Unidos, que es el más grande consumidor de droga del planeta sin duda ninguna. Estos muchachos le cantan a los alijos de coca y de marihuana, a los jíbaros, que anotan todo en su libretica y saben quién debe y quién no debe, de los alijos y del dinero. ¿Quién no ha traído el dinero? Las ventas minoristas, los gota a gota, que nosotros ya tenemos entre nosotros y tenemos pequeñas guerras entre los carteles que quedaron de un sistema que establecieron los grandes carteles de la droga como los de Cali o los de Medellín o incluso de la costa. ¿Qué es el postureo? El postureo es estos chicos mostrando marcas que inusualmente no llegarían a sus manos ni en sueños, pero que ellos dicen es el resultado de nuestro trabajo, es el resultado de vender a tiempo, es el resultado de estar atentos frente a los radios, esperando que se hagan los pedidos. Y entonces nos encontramos con que esa imagen del maleante, del matoncito, que llega a ponerse joyas, que llega a lucir un carro último modelo, es el modelo que ha ido recorriendo de una manera capilar toda América Latina. No solamente los corridos, que están muy bien hechos, por cierto, desde el punto de vista musical, de los ritmos y tal vez de las letras incluso, tan pegajosos, han permeado la cultura popular de América Latina. Y cuando digo de América Latina es desde la punta del fondo allá de la Tierra de Fuego hasta la frontera con los Estados Unidos. Y ha pasado la frontera de los Estados Unidos con aquellas nuevas generaciones de muchachos nacidos en los Estados Unidos de padres de mexicanos, como primera generación o segunda generación. Esta imagen del maleante, del matón, que llega a ponerse joyas que ninguna generación de su familia tuvo, es el modelo que muchos jóvenes quisieran abrazar en este momento en la sociedad colombiana. Y lo estamos viendo con tristeza cómo este postureo presenta unos tipos como modelos de una sociedad precaria, en donde ellos dicen, hemos sacado la cabeza del agua porque nos hemos metido en el mundo de la mafia. Eso es lo impresentable, eso es lo triste, que hayamos llegado a construir una sociedad en donde ese muchacho es el que triunfa. Pero el muchacho que está intentando ir a la universidad, aprender algo nuevo, participar en investigación, que intenta sacar la cabeza del agua con sus conocimientos o con su arte, ese muchacho no tiene futuro. Lo tienen estos matones, lo tienen estos delincuentes que se presentan a través de las canciones, claro está. Se presentan a través de las canciones como los héroes del momento. No podemos culpar a estos muchachos de que la sociedad esté mala. La sociedad ya era mala sin ellos. Tenemos que decir que ellos son un vehículo expresivo de esa sociedad que es corrupta,
donde el Estado es fallido y donde la droga es la que determina cómo funciona la sociedad. Nosotros tenemos un espejo muy importante en México, pero tristemente nos está pasando que estamos exportando al resto de América Latina dos clases de personajes impresentables: los gota gota y los sicarios. Tristemente estamos ofreciéndole a las sociedades de Centroamérica, del Brasil, incluso de México, les estamos ofreciendo unas respuestas a sociedades corruptas donde la droga es la que manda la parada. Y tristemente son colombianos que saben del gota a gota o que saben del sicariato. Y estamos exportando ese tipo de joven ahora incluso a España. Es muy triste que nosotros tengamos que estos impresentables nos representen, que estos impresentables sean los modelos de una sociedad empobrecida como la nuestra. La pobreza no se combate solamente con sacar las policías a las calles y reprimir el paso de los ciudadanos medios o de los ciudadanos más humildes. Esto requiere de educación, pero educar es fácil decirlo. Si no hay comida, los muchachos no van a estudiar. Si no hay comida, los muchachos no querrán aprender un arte. Necesitamos volver a poner las cosas en su puesto y decir qué es lo fundamental, porque las nuevas generaciones no se pueden perder. Esa no puede ser una generación perdida, una sociedad precaria que no sabe cómo salir del hueco y que hace del desmadre la única expresión posible. Creo que nosotros tenemos que sentarnos y hablar. Y me refiero a todos los ámbitos: la iglesia, los políticos, los educadores, los jóvenes. Tenemos que escucharlos. Tenemos que empezar por ellos para saber qué quieren y qué no les gusta de la sociedad en la que viven. Seguramente que nos van a decir cosas que nos van a molestar porque somos mayores, pero les aseguro que si no prestamos atención a esta generación de los corridos tumbados, vamos a tener una sociedad mucho más permeada por el crimen organizado, por la mafia. Ya tenemos bastante de aquello, pero no quisiéramos repetir la historia que vivimos en los años 90, que fue fatal, que fue funesta y que es un mal recuerdo en la memoria de los ciudadanos de este país, donde perdimos personas maravillosas, gentes que eran muy valiosas pero que se oponían al narco desde su ventana intelectual, desde su espacio en las redes sociales de aquella época, de la televisión y del periódico. Perdimos gentes tan importantes como Álvaro Gómez, o el mismo humorista Garzón, o el arzobispo de Cali, que llegó a decir que en las campañas del norte del valle había dinero del narcotráfico, lo cual no era mentira, pero ellos no resistieron la crítica. Los corridos tumbados suenan muy bien, pero no sé qué tanto bien hagan. Muchas gracias y seguiremos reflexionando.